Hola, bienvenidos al capítulo 1 del libro de Santiago. Mi nombre es Brian Abraham Santos Velarde y en este capítulo voy a hablar de tres temas. El primer tema habla acerca de la sabiduría espiritual. Voy a leer el siguiente fragmento. Hermanos míos, tened por gozo supremo cuando estén en muchas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfecto y cabal, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con confianza, no dudando nada, porque el que duda es ecuánime a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No tengas intenciones, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es variable en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, gloríese en su humillación, porque el rico pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ello. Esto responde a la pregunta, ¿qué es mejor? ¿El oro o la sabiduría? La sabiduría. Y es incomparable con las riquezas mundanales. 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Es decir, que la fuente de sabiduría espiritual es Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría espiritual y la enseñanza espiritual. El temor divino no es lo mismo que el temor común. El temor común es miedo y el temor divino es respeto hacia Dios. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios espirituales y aplica tu corazón a mi sabiduría. El versículo 14 y 17 nos está diciendo que existen dos formas para transmitir la sabiduría espiritual. Una es leyendo la Biblia y dos es escuchando a los sabios espirituales. Y también la pregunta, ¿qué es la sabiduría espiritual? Inicia con el versículo 27 que dice, cesa, hijo mío, de oír las educaciones, las instrucciones, las erudiciones que te hacen divagar de las razones de sabiduría espiritual. Es decir, estamos hablando de una sabiduría práctica, o sea, actuar con prudencia. No hablamos de sabiduría intelectual. Ahora, voy a hablar acerca de soportando las pruebas de excitación, tentación o debilitación. Bendecido el varón que soporta la debilitación, porque cuando haya resistido a la prueba de tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando uno es debilitado, no diga que es debilitado por parte de Dios, porque Dios no puede ser debilitado por el mal, ni Dios debilita a nadie, sino que cada uno es debilitado cuando de su propia concupiscencia, lascivia, avaricia, gula, soberbia, envidia, etcétera, etcétera, pereza, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no pequen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de cambio. Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Para entender acerca de soportando las pruebas de tentación, tenemos que conocer un ejemplo y la persona ejemplar para hablar de ese tema, de la resistencia a las pruebas de tentación, es Jesucristo, es Dios mismo, porque Dios es perfecto. Y cuando hablamos de que Dios es perfecto, es que Dios es el ejemplo a seguir, Él es el maestro.
Él nos da el ejemplo, Él nos da la perfección. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser debilitado por el diablo, el demonio. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a Dios, o sea, Cristo, el debilitador, y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dios, Cristo, el Espíritu Santo respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el demonio, el debilitador, el tentador, el excitador, el provocador, le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo del Altísimo, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu piedra. Pero Dios, Jesús, que es Cristo, le dijo, escrito está también, no debilitarás al Señor tu Dios. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Dios, Jesús, que es Dios, le dijo, vete, demonio, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Dios solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, Cristo es la prueba perfecta acerca de soportando las pruebas de tentación. Hermano, una prueba de tentación no es lo mismo que una prueba de enfermedad. Lo que nos está hablando Santiago es que habla acerca de las pruebas de tentación, pero no está hablando de las pruebas de enfermedad, que es diferente. Existen muchos tipos de pruebas que en la Biblia los menciona. No tengo los versículos, pero la Biblia los menciona. Y hablaré en otro video acerca del tema de las diferentes pruebas que todo creyente, judío, cristiano, gentil, pues llegará a tener. Entonces, ahora voy a hablar acerca de hacedores de la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la impaciencia, porque la impaciencia del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si uno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es equivalente al hombre que considera en un espejo su voz natural, porque este hombre se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bendecido en lo que hace. Si uno se cree hombre de ley entre ustedes y no refrena su lengua, sino que miente su corazón, la ley de este hombre es inútil, pero la ley pura y perfecta delante de Dios el Padre de esta es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha del mundo. Entonces, ¿cuál es el hombre de ley perfecto? El hombre perfecto de ley es aquel que visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y se abstiene de las manchas del mundo. Es decir, todo aquel hombre de ley perfecto es aquel que cumple estos dos requisitos. Puede ser judío, puede ser cristiano o puede ser musulmán. No lo sé, no importa la religión. Ahora sí, ¿por qué tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios? Bueno, número uno, tenemos versículo 19. También la palabra profética más verdadera, o sea, más efectiva, a la cual haces bien en estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, o sea, el sol, salga en sus corazones, siendo renacidos no de simiente sin principios, sino de principios, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Otro de los puntos muy importantes para ser hacedor de la palabra de Dios es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. 26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra tentación. Punto muy importante. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo, o sea, Dios, el Dios Espíritu, nos da fortaleza espiritual. Cuando hablamos de debilidad, hablamos de debilidad espiritual, o sea, la tentación, soberbia, avaricia, lascivia. Todas las personas que tengan esas cualidades son personas que son débiles espiritualmente hablando y necesitan fortaleza espiritual. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus estatutos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Entonces el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para educar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien, hermanos, esto ha sido todo. Gracias por ver el video.